Muy buenas tardes. Estamos reunidos hoy para desarrollar el segundo encuentro de la asignatura Estrategia de Mercado, donde vamos a tratar el tema de estrategias de distribución asociado con la unidad número 2. A continuación, comienzo a compartir el material de apoyo. ¿Qué entendemos entonces por estrategias de distribución y cuáles son los elementos que están asociados en forma directa a las estrategias de distribución? El material que les tengo para hoy es un trabajo desarrollado en una investigación que, por supuesto, guarda total relación con lo que es las estrategias de distribución y cómo su implementación en una organización da resultados efectivos. Podemos decir entonces que la importancia de utilizar la cadena de distribución o los canales de distribución es que permite darnos cuenta o determinar, así como analizar para ejecutar acciones estratégicas, cómo sucede un flujo, el flujo determinado de bienes físicos, servicios de dinero, títulos de propiedad de información, proporción y riesgo, en función a todo, a todo lo que la empresa está en capacidad de comercializar. Es decir, cuáles son los canales determinados para que la organización ponga a disposición de un determinado público, de un determinado mercado, sus productos o sus productos. También vale la pena decir que se deben determinar las estrategias de distribución efectivas para llegar al público objeto cuando se trata de servicios. Aquí no le vamos a hacer ninguna distribución de servicios, pero sí tenemos que buscar las estrategias más idóneas para llegar a que esos consumidores logremos captar su atención. Entonces, en una economía global cada vez es más complejo determinar cuál es la exactitud de estos canales que vamos a utilizar para que su posicionamiento se convierta en una ventaja competitiva que permite entonces incrementar la cadena de valor de la organización. Pero ¿cómo una organización va a incrementar este proceso de cadena de valor? Bueno, a través de mecanismos claros que van a permitir que la organización pueda desarrollar un conjunto de acciones bajo las cuales las estrategias de mercado las estrategias de distribución se van a convertir en elementos claves para que la organización pueda determinar presencia, primero, en los anaqueles de nuestros distribuidores. Segundo, en los consumidores, quienes van a ir directamente a esos anaqueles a buscar ese producto que les está llamando la atención con base a las características distintivas que la empresa desarrolla. ¿Qué busca entonces esta estrategia de distribución? Lograr desarrollar alianzas colaborativas bajo las cuales se genere un valor agregado a los clientes, respondiendo en forma oportuna a las necesidades que estos presentan en función a la determinación exacta de la necesidad para decir, aquí está mi producto, aquí están mis servicios que van a suplir la necesidad que poseen en un determinado momento. Cubriendo entonces elementos que se presenten en el entorno competitivo y determinando allí las características claves por las cuales la organización va a crecer en el mercado. Para que entonces podamos determinar cuáles son estas estrategias, tenemos que, estas estrategias de distribución, tenemos que hablar de lo que es el sistema de distribución y el control de venta. El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios que están intrínsecamente relacionados entre sí y que hacen llegar productos y servicios a los fabricantes y los consumidores finales. Estos fabricantes y consumidores finales determinan entonces cuáles van a ser los mecanismos que ellos van a aplicar para que una vez nosotros como organización les ponemos a su disposición nuestros bienes, comenzar ese proceso de comercialización. Entonces tenemos los canales de distribución para productos industriales, que los productos industriales tienen una distribución diferente a los productos de consumo normal o cotidiano y se emplean 4 canales, los cuales son productores y usuarios industriales, que es allí cuando vamos directamente a un canal que me va a permitir colocar esos productos en forma directa, productores, distribuidores industriales y consumidores industriales, donde ese distribuidor también va a ser un consumidor de nuestros productos. Entonces allí va a haber una doble ventaja, porque el de quien me va a distribuir también consume o utiliza nuestros productos. Después tenemos entonces los productores
agentes distribuidores de los usuarios industriales, y estos productores se pueden determinar características claves que nos van a ayudar entonces a facilitar, no a desarrollar en forma completa, sino facilitar las ventas de estos productos, almacenándolos y determinándolos en consumidores finales. Y como último tenemos entonces los productores, que son agentes usuarios y usuarios industriales. Los distribuidores industriales determinan entonces cuáles van a ser sus clientes y van directamente hasta ellos para ofrecerles sus productos. Después tenemos unos canales de distribución para productos de consumo. Ya no estamos hablando de productos industriales, sino productos de consumo normales, productos de consumo tradicionales. Y tenemos entonces los productores consumidores. Esta es la vía más corta y rápida que se utiliza en este tipo de productos. La forma que se utiliza es la venta de puerta a puerta, la venta por correo, el telemercadeo y la venta por teléfono. También se incluye entonces, en este caso, lo que es el acceso a las redes sociales y al Internet. Los productores minoristas consumidores, el canal más visible para el consumidor final, donde se determina un gran número de compras que efectúa el público general y lo utiliza a través de este sistema. Es decir, recurre a un determinado sitio donde se encuentran esos productos. Los productores mayoristas, minoristas o detallistas, donde tenemos entonces que vamos a grandes comercios, grandes cadenas que tienen estos productos, y nosotros solamente vamos a suplirnos de ellos para reabastecerlos y venderlos en otra localidad. Puede ser una de las modalidades. Y como último, los productores intermediarios, mayoristas y consumidores. Este es el canal más largo dentro de la cadena, porque dentro de un productor pasa un intermediario, después de un intermediario pasa un mayorista, y después de mayorista pasa a un consumidor final. O sea, se tienen que cubrir 4 etapas. ¿Quién produce? A quien nosotros como productor le vamos a vender, que va a ser ese intermediario. Ese intermediario va a suplir los inventarios de un mayorista, y ese mayorista va a suplir las necesidades de un consumidor final. Entonces, es la parte más larga de la cadena, pero también una de las más beneficiosas económicamente hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes ventas por volúmenes. Entonces, también tenemos los canales de distribución tradicionales, donde tenemos la integración vertical de los canales, que se combinan 2 más etapas del canal bajo una dirección. Esto trae como resultado la compra de las operaciones de un eslabón de la cadena, o la realización de las operaciones. Por ejemplo, cuando un gran comerciante de ventas masivas ofrece descuentos, ¿para qué? Para maximizar su volumen de ventas y allí poder tener capital de trabajo y comprar mayor cantidad de mercancía para renovar nuevamente sus inventarios. Entonces, allí tenemos unas estrategias donde tenemos la integración vertical de los canales de distribución. También se encuentra entonces la integración horizontal de los canales de distribución, que consiste en combinar instituciones al mismo nivel de operaciones bajo una administración única. Un ejemplo de esto son las tiendas departamentales. Por ejemplo, EPA. EPA tiene un canal de distribución horizontal. ¿Por qué? Porque hay ferreterías o minoristas que van y se encargan de comprar lo que es la línea de jardinería, lo que es pintura, lo que es cemento. ¿Por qué? Porque EPA tiene esas ventas al mayor, hablando en el mercado ferroviario. Y también tenemos entonces lo que son los criterios para seleccionar los canales de distribución. Ahora, ¿cómo determinar cuál es el criterio más exacto para seleccionar los canales de distribución? Tenemos que entender entonces la composición de 3 grandes elementos. El primer elemento es la cobertura de mercado, que consiste entonces en considerar el tamaño del mercado, la magnitud económica que posee ese canal de distribución para comprar mis productos y llevarlos a un determinado mercado. Entonces, ¿qué magnitud del mercado estamos abordando? Pero también, aunado a esa, ¿qué magnitud del mercado estamos abordando? ¿Cuál va a ser el volumen de compra de ese intermediario para satisfacer las necesidades de un mercado que está en las afueras de la ciudad, por dar un ejemplo? Entonces, esa cobertura del mercado, nosotros tenemos que dar una respuesta efectiva ante las demandas que pueden ser estacionales como no estacionales. Y allí entonces determinar la estructura más idónea, los mecanismos más idóneos con los cuales nosotros vamos a poder dar respuesta a ese intermediario, que va a ser un distribuidor,
que ese intermediario, que es un distribuidor, le va a dar la respuesta posteriormente al mercado como tal. Después tenemos el control que se utiliza para seleccionar el canal de control más adecuado en función al producto que nosotros estamos fabricando y que vamos a distribuir, porque no todos los canales están asociados para un mismo producto. Entonces tenemos que ver con el producto que nosotros, o de la línea de productos, de la gama de productos que nosotros tenemos, cuál es el más adecuado para un determinado intermediario y cuál es el más adecuado para otro determinado intermediario. Por ejemplo, si nosotros tenemos a la venta productos perecederos y no perecederos, el intermediario que estamos seleccionando para los productos no perecederos no guarda la misma relación, no guarda las mismas características, mejor dicho, que el intermediario para productos perecederos. ¿Por qué? Porque el de los productos perecederos tiene que tener condiciones de almacenamiento, condiciones de transporte, frío en la cadena de almacenamiento, frío en la cadena en el transporte, cosas que son totalmente indiferentes si estamos hablando de productos no perecederos. Entonces, ahí estamos hablando de los elementos claves en el control. Y como último, el control de los costos. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más elaboraciones se le añaden a esta cadena, los costos van a ir creciendo y se van a tornar más grandes, por supuesto, en mayor magnitud, pero también va a ser un poco más difícil controlarlo en nivel de su ejecución y sus implicaciones en el costo final. Entonces, la idea es determinar la estructura de costos básica. Cuando digo básica, es la más ideal para ese tipo de productos, partiendo de que cada producto tiene una estructura de costo única. No es igual la estructura de costo de vender yogur y la estructura de costo de vender tortas frías. Aunque son productos perecederos que tienen cadena de suministro, no involucro frío, tienen elementos de composición totalmente diferentes, entonces su estructura de costo es totalmente diferente. Tenemos que marcar ahí entonces cuál va a ser la estructura de costos, cuál va a ser el control de estos costos y cómo el control de estos costos va a ayudar a que la organización genere mayor volumen de rentabilidad. Tenemos entonces beneficios de recurrir a los canales de distribución. El primer beneficio es el lugar. Quiere decir que nosotros estamos posicionados en una determinada zona y el canal de distribución vamos hasta él y lo abordamos, o él viene hasta nuestras instalaciones y allí le suplimos la mercancía. Es decir, no hay puede existir un elemento de transporte o no puede existir. El segundo beneficio es el beneficio en función al tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque está determinado en la calidad del tiempo que se emplea para desarrollar estos canales de distribución, entonces determinando elementos totalmente certeros para que estos canales sean los más adecuados bajo las condiciones previstas, bajo los mecanismos previstos. El hecho entonces de determinar estos intermediarios, tenemos que definirlos desde el punto de vista de marketing, y los intermediarios en mercadotecnia son las compañías o personas que cooperan con la empresa para la promoción, venta y distribución de sus productos entre los compradores o consumidores finales, incluyendo intermediarios, compañías de distribución física, agencias de servicios, mercadotecnia e intermediarios financieros. La definición como tal, que los intermediarios son compañías que sirven como canales de distribución y que ayudan a las empresas a encontrar clientes o a venderles. Son los mayoristas, también minoristas, que compran y revenden mercancía, con frecuencia se les llama revendedores. El principal método de mercadotecnia para la comercialización de sus productos es venderlos a ciertos comerciantes independientes que los revenden con una determinada ganancia. Las funciones que están determinadas para estos revendedores, la primera función es la comercialización, bajo la adopción de un producto a las necesidades del mercado. La segunda función es la fijación de precios, que debe estar marcado, debe estar fijado en esa relación de producto, de productor y vendedor final, porque ya debe haber un precio estipulado donde ambos puedan ganar. Se determinan casos donde el productor le vende al intermediario y ese intermediario coloca un precio final, pero ya cuando mi producto no está regulado por ley, cuando ya mi producto está regulado por ley, debe ser dirigido a ese consumidor, ofrecido a ese consumidor final, ya con un precio establecido donde tanto el productor como el intermediario tengan una retribución. La promoción provoca entonces que en los consumidores una actitud favorable hacia el producto o hacia la empresa que lo produce, porque entonces tenemos que crear dos tipos
de fijación en la mente del consumidor. Primero el producto, y ese producto lo va a producir una organización. Entonces, fijar en la mente ese producto, en la mente del consumidor ese producto, pero también fijar el nombre de la empresa, porque cada vez que entonces se va a asociar el nombre de la empresa, que el cliente escuche ese nombre de la empresa, lo asocia directamente con el producto que es de nuestro gusto, que es de gusto del cliente y que lo produce esa determinada empresa. La logística es la transportación y el almacenamiento de mercancías, donde puede existir entonces una importancia directa, donde debe existir entonces una importancia directa de los intermediarios, quienes en su mayoría se determinan como elementos claves que van a ayudar al posicionamiento efectivo de nuestros productos, pero también a determinar cuáles son las necesidades que presentan estos clientes para llevar estas necesidades a estos productores y que estos productores se den a la tarea del desarrollo de investigaciones en mercado que permitan entonces ampliar ese abanico de ofertas que se posee y, por supuesto, darle respuesta a los consumidores ante las necesidades que poseen. Para ello, entonces, estos agentes intermediarios pueden, desarrollar una distribución intensiva que consiste en hacer llegar el producto al mayor número de tiendas posible, es decir, abarcar una amplia zona geográfica y una distribución exclusiva, que la distribución exclusiva consiste en otorgar derechos de exclusividad a los distribuidores determinados. Por ejemplo, nosotros vamos a una sala de cine y en esa sala de cine podemos conseguir que solamente venden productos de Coca-Cola. O vamos a otra sala de cine y vemos que en esa sala de cine solamente venden productos de Pepsi-Cola. Entonces, allí marcamos lo que conocemos como distribución exclusiva de nuestros productos. Y por supuesto, también tenemos la distribución selectiva, que consiste en el uso limitado de las tiendas de un determinado territorio. Se utiliza para productos de marca muy conocida y con productos con los cuales el consumidor guarda lealtad. Allí entonces lo asociamos directamente con una distribución selectiva a productos de alta gama. ¿Por qué? Porque son productos costosos, donde el consumidor sabe directamente a cuál tienda, a cuál dependencia, a cuál entidad puede ir a adquirir esos productos y no los consigue regularmente en ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque son productos de alta gama con alto valor, con características muy determinadas, con características determinadas. Tenemos entonces qué son estos intermediarios comerciantes que se pueden clasificar tanto en mayoristas como minoristas. Ya sabemos que mayoristas son estos intermediarios que compran al mayor para suplir a otros minoristas, o estos minoristas van directamente a la organización y hacen su pequeña compra para suplir las necesidades del mercado. Ambos, tanto mayoristas como minoristas, son de vital importancia para mantener la organización activa en el mercado y, por supuesto, cada uno recibe el tratamiento que, según la relevancia de su función, de su nivel de compra, se determina para la organización. No, dejando en claro que no solamente por el hecho de ser minorista, no va a tener un tratamiento especial. Son clientes particulares, pero regularmente están segmentados, lo que es una atención al minorista y lo que es una atención al mercado mayor. Regularmente las organizaciones lo tienen determinado de esa forma. Entonces, esto ha sido la forma bajo la cual estamos desarrollando lo que son se han desarrollado, mejor dicho, las estrategias intensivas. Voy a proceder a leer la actividad evaluativa que ustedes enviaron para corregirla y nos mantenemos en contacto. Para eso tenemos entonces la plataforma de la institución, donde está allí los mensajes directos, como el correo interno, el correo electrónico que ustedes pueden escribir ante cualquier duda. Saludos cordiales y muy buenas tardes.